El impacto del concepto de cultura en el concepto de hombre. Clifford Geertz. Parte 3. Lisa y llanamente, esa evolución sugiere que no existe una naturaleza humana independiente de la cultura. Los hombres sin cultura no serían los hábiles salvajes de Lord of the Files de Golding, entregados a la cruel sabiduría de los instintos animales, ni serían aquellos nombres salvajes de la naturaleza imaginados por la Ilustración y ni siquiera, como lo implica la teoría antropológica clásica, monos intrínsecamente talentosos que de alguna manera no lograron encontrarse a sí mismos. Serían monstruosidades poco operantes con muy pocos instintos útiles, menos sentimientos reconocibles y ningún intelecto. Como nuestro sistema nervioso central y muy especialmente la corteza cerebral, su coronamiento de calamidad y gloria se desarrolló en gran parte en interacción con la cultura. Es incapaz de dirigir nuestra conducta u organizar nuestra experiencia sin la guía suministrada por los sistemas de símbolos significativos. Lo que nos ocurrió en el periodo glacial fue que nos vimos obligados a abandonar la regularidad y precisión del detallado control genético sobre nuestra cultura para hacernos más flexibles y adaptarnos a un control genético más generalizado, aunque desde luego no menos real. A fin de adquirir la información adicional necesaria para que pudiéramos obrar, nos vimos obligados a valernos cada vez más de fuentes culturales, del acumulado caudal de símbolos significativos, de manera que esos símbolos no son meras expresiones o instrumentos o elementos correlativos de nuestra existencia biológica, psicológica y social, sino que son requisitos previos de ella. Sin hombres no hay cultura, por cierto, pero igualmente, y esto es más significativo, sin cultura no hay hombres. En suma, somos animales incompletos o inconclusos que nos completamos o terminamos por obra de la cultura y no por obra de la cultura en general, sino por formas en alto grado particulares de ella. La forma doguana y la forma javanesa, la forma Hopi y la forma italiana, la forma de las clases superiores y la de las clases inferiores, la forma académica y la comercial. La gran capacidad de aprender que tiene el hombre, su plasticidad, se ha señalado con frecuencia, pero lo que es aún más importante es el hecho de que dependa de manera extrema de cierta clase de aprendizaje, que es la adquisición de conceptos, la aprehensión y aplicación de sistemas específicos de significación simbólica. Los castores construyen diques, las aves hacen nidos, las abejas almacenan alimento, los mandriles organizan grupos sociales y los ratones se acoplan sobre la base de formas de aprendizaje que descansan predominantemente en instrucciones codificadas en sus genes y evocadas por apropiados esquemas de estímulos exteriores. Llaves físicas metidas en cerraduras orgánicas. Pero los hombres construyen diques o refugios, almacenan alimento, organizan sus grupos sociales o encuentran esquemas sexuales guiados por instrucciones codificadas en fluidas cartas y mapas, en el saber de la casa, en sistemas morales y en juicios estéticos, estructuras conceptuales que moldean talentos informes. Vivimos, como un autor lo formuló claramente, en una brecha de información entre lo que nuestro cuerpo nos dice y lo que tenemos que saber para funcionar. Hay un vacío que debemos llenar nosotros mismos y lo llenamos con información o desinformación suministrada por nuestra cultura. La frontera entre lo que está innatamente controlado y lo que está culturalmente controlado en la conducta humana es una línea mal definida y fluctuante. Algunas cosas, en todos sus aspectos y propósitos, están por entero intrínsecamente controladas. No necesitamos guía cultural alguna para aprender a respirar, así como un pez no necesita aprender a nadar. Otras cosas, que son casi seguramente culturales, no se nos ocurre explicar sobre una base genética por qué algunos hombres confían en la planificación centralizada
y otros en el libre mercado, aunque intentar explicarlo podría ser un ejercicio divertido. Casi toda conducta humana compleja es desde luego producto de la interacción de ambas esferas. Nuestra capacidad de hablar es seguramente innata, nuestra capacidad de hablar inglés es seguramente cultural. Sonreír ante estímulos agradables y fruncir el ceño ante estímulos desagradables están seguramente en alguna medida determinados genéticamente. Hasta los monos contraen su cara al sentir malsanos olores, pero la sonrisa sardónica, es decir, burlesca, y el ceño burlesco también son con seguridad predominantemente culturales, como está quizá demostrado por la definición que dan los naturales de Bali de un loco, el cual es alguien que los planes fundamentales para nuestra vida que establecen nuestros genes, la capacidad de hablar o de sonreír y la conducta precisa que en realidad practicamos, hablar inglés en cierto tono de voz, sonreír enigmáticamente en una delicada situación social, se extiende a una compleja serie de símbolos significativos, con cuya dirección transformamos lo primero en lo segundo, los planes fundamentales en actividad. Nuestras ideas, nuestros valores, nuestros actos y hasta nuestras emociones son lo mismo que nuestro propio sistema nervioso, productos culturales, productos elaborados partiendo ciertamente de nuestras tendencias, facultades y disposiciones con que nacimos, pero ello no obstante, productos elaborados. Chartres está hecha de piedra y vidrio, pero no es solamente piedra y vidrio, es una catedral, y no solo una catedral, sino una catedral particular construida en un tiempo particular y por ciertos miembros de una particular sociedad. Para comprender lo que Chartres significa, para percibir lo que ella es, se impone conocer bastante más que las propiedades genéricas de la piedra y el vidrio, y bastante más de lo que es común a todas las catedrales. Es necesario comprender también, y a mi juicio esto es lo más importante, los conceptos específicos sobre las relaciones entre Dios, el hombre y la arquitectura que rigieron la creación de esa catedral. Y con los hombres ocurre lo mismo, desde el primero al último, también ellos son artefactos culturales. Cualesquiera que sean las diferencias que presentan las maneras de encarar la definición de la naturaleza humana adoptadas por la Ilustración y por la antropología clásica, ambas tienen algo en común. Son básicamente tipológicas. Se empeñan en construir una imagen del hombre como un modelo, como un arquetipo, como una idea platónica o como una forma aristotélica en relación con los cuales los hombres reales, usted, yo, Churchill, Hitler y el cazador de cabezas de Borneo, no son sino reflejos de formaciones, aproximaciones. En el caso de la Ilustración, los elementos de ese tipo esencial deberían descubrirse despojando a los hombres reales de los aderezos de la cultura. Lo que quedaba era el hombre natural. En la antropología clásica, el arquitecto se revelaría al discernir los caracteres comunes en la cultura y entonces aparecería el hombre de consenso. En ambos casos, el resultado es el mismo que el que suele surgir de todos los enfoques tipológicos de los problemas científicos en general. Las diferencias entre los individuos y entre los grupos de individuos se vuelven secundarias. La individualidad llega a concebirse como una excentricidad, el carácter distintivo como una desviación accidental del único objeto legítimo de estudio que es la verdadera ciencia, el tipo inmutable, subyacente y normativo. En semejantes enfoques, por bien formulados que estén y por grande que sea la habilidad con que se los defienda, los detalles vivos quedan ahogados por el estereotipo muerto. Aquí nos hallamos en búsqueda de una entidad metafísica. El hombre, con H mayúscula, es aquello a lo que sacrificamos la identidad empírica que en verdad encontramos. El hombre con minúscula. Sin embargo,
este sacrificio es tan innecesario como inefectivo. No hay ninguna oposición entre la comprensión teórica general y la concepción circunstanciada, entre la visión sinóptica y la fina visión de los detalles. Y en realidad, el poder de formular proposiciones generales, partiendo de fenómenos particulares, es lo que permite juzgar una teoría científica y hasta la ciencia misma. Si deseamos descubrir lo que es el hombre, solo podremos encontrarlo en lo que son los hombres. Y los hombres son, ante todo, muy variados. Comprendiendo ese carácter variado, su alcance, su naturaleza, su base y sus implicaciones, podemos llegar a elaborar un concepto de la naturaleza humana que, más que una sombra estadística y menos que un sueño primitivista, contenga tanto sustancia como verdad. Y es aquí, para llegar por fin al título de este trabajo, donde el concepto de cultura tiene un impacto sobre el concepto de hombre. Cuando se la concibe como una serie de dispositivos simbólicos para controlar la conducta, como una serie de fuentes extrasomáticas de información, la cultura suministra el vínculo entre lo que los hombres son intrínsecamente capaces de llegar a ser y lo que realmente llegan a ser uno por uno. Llegar a ser humanos es llegar a ser un individuo, y llegamos a ser individuos guiados por esquemas culturales, por sistemas de significación históricamente creados en virtud de los cuales formamos, ordenados, sustentamos y dirigimos nuestras vidas. Y los esquemas culturales son no generales, sino específicos. No se trata del matrimonio, sino que se trata de una serie particular de nociones acerca de lo que son los hombres y las mujeres, acerca de cómo deberían tratarse los esposos, acerca de con quién correspondería propiamente casarse. No se trata de la religión, sino que se trata de la creencia en la rueda del karma, de observar un mes de ayuno, de la práctica del sacrificio de ganado vacuno. El hombre no puede ser definido solamente como por sus aptitudes innatas, como pretendía hacerlo la Ilustración, ni solamente por sus modos de conducta efectivos, como tratan de hacerlo en buena parte las ciencias sociales contemporáneas, sino que ha de definirse por el vínculo entre ambas esferas, por la manera en que la primera se transforma en la segunda, por la manera en que las potencialidades genéricas del hombre se concentran en sus acciones específicas. En la trayectoria del hombre, en su curso característico, es donde podemos discernir, aunque tenuamente, su naturaleza. Y si bien la cultura es solamente un elemento que determina ese curso, en modo alguno es al menos importante. Así como la cultura nos formó para constituir una especie y sin duda continúa formándonos, así también la cultura nos da forma como individuos separados. Esto es lo que realmente tenemos en común, no un modo de ser subcultural inmutable ni un establecido consenso cultural. Por modo extraño, aunque pensándolo bien quizá no sea tan extraño, muchos de nuestros sujetos estudiados parecen comprender esto con mayor claridad que nosotros mismos, los antropólogos. En Java, por ejemplo, donde desarrollé buena parte de mi trabajo, la gente dice llanamente: ser humano es ser javanés. Los niños pequeños, los palurdos, los rústicos, los insanos, los flagrantemente inmorales son considerados adurun de Java, aún no javaneses. Un adulto normal, capaz de obrar de conformidad con un sistema de etiqueta en alto grado elaborado, que posee delicado sentido estético en relación con la música, la danza, el drama y los diseños textiles, que responde a las sutiles solicitaciones de lo divino que mora en la calma de la conciencia de cada individuo, vuelta hacia adentro, es Sampundu Yawa, ya es javanés, es decir, ya humano. Ser humano no es solo respirar, es controlar la propia respiración mediante técnicas análogas a las del yoga, así como oír en la inhalación y en la exhalación la voz de Dios que pronuncia su propio nombre, Hu Allah,
Ser humano no es solo hablar, sino que es proferir las adecuadas palabras y frases en las apropiadas situaciones sociales, en el apropiado tono de voz y con la apropiada oblicuidad evasiva. Ser humano no es solamente comer, es preferir ciertos alimentos guisados de ciertas maneras y seguir una rígida etiqueta de mesa al consumirlos. Y ni siquiera se trata tan solo de sentir, sino que hay que sentir ciertas emociones distintivamente javanesas y esencialmente intraducibles, como la paciencia, el desapego, la resignación, el respeto. De manera que aquí, ser humano no es ser cualquiera, es ser una clase particular de hombre y por supuesto los hombres difieren entre sí. Por eso los javaneses dicen otros campos, otros altamontes. En el seno de una sociedad se reconocen también diferencias. La manera en que un campesino cultivador de arroz se hace humano y javanés es diferente de la manera en que llega a serlo un funcionario civil. Esta no es una cuestión de tolerancia ni de relativismo ético, pues no todos los modos de ser del hombre son considerados igualmente admirables. Por ejemplo, es intensamente menospreciado el modo de ser de los chinos que viven allí. Lo importante es que hay diferentes modos de ser y para poder volver a nuestra perspectiva antropológica, digamos que podremos establecer lo que sea un hombre o lo que puede ser un hombre haciendo una reseña y un análisis sistemático de esos modos de ser. La bravura de los indios de la llanura, el carácter obsesivo del hindú, el racionalismo del francés, el anarquismo del bereber, el optimismo del norteamericano, para enumerar una serie de rasgos que no quisiera yo tener que defender como tales. En suma, debemos descender a los detalles, pasar por alto equívocos rótulos, hacer a un lado los tipos metafísicos y las vacuas similitudes para captar firmemente el carácter esencial de no solo las diversas culturas, sino las diversas clases de individuos que viven en el seno de cada cultura, si pretendemos encontrar la humanidad cara a cara. En este ámbito, el camino que conduce a lo general, a las simplicidades reveladoras de la ciencia, pasa a través del interés por lo particular, por lo circunstanciado, por lo concreto. Pero aquí se trata de un interés organizado y dirigido atendiendo a la clase de análisis teóricos a los que me he referido, análisis de la evolución física, del funcionamiento del sistema nervioso, de la organización social, de los procesos psicológicos, de los esquemas culturales y muy especialmente atendiendo a su interacción recíproca. Esto significa que el camino pasa, como ocurre en toda genuina indagación, a través de una espantosa complejidad. Dejadlo tranquilo por un momento, escribió Robert Lowell, refiriéndose no al antropólogo, como podría uno suponer, sino a ese otro indagador excéntrico de la naturaleza del hombre, Nathaniel Hawthorne. Dejadlo tranquilo por un momento y entonces lo veréis, con su cabeza inclinada, cavilando y cavilando, con los ojos fijos en alguna brizna de hierba, en alguna piedra, en alguna planta, en la cosa más común del mundo, como si allí estuviera la clave, y luego se alzan los alterados ojos furtivos, frustrados, insatisfechos, de la meditación sobre lo verdadero y lo insignificante. Inclinado sobre sus propias briznas, piedras y plantas, el antropólogo también cavila sobre lo verdadero y lo insignificante, vislumbrando, o por lo menos así lo cree, fugaz e inseguramente, la alterada, cambiante imagen de sí mismo.